Bueno, viejones, hoy continuando con el tema de célula, vamos a ver acerca de la membrana celular. Bien, en la siguiente imagen, entonces podemos apreciar la membrana de la célula. ¿Sí? Recuerden que la membrana de la célula es una estructura que se encarga de proteger y rodear a la célula, así también como permitir el ingreso de sustancias y también salida de alguna de ellas, que pueden ser sustancias de desechos o pueden ser hormonas. Está formada por una bicapa lipídica, como lo vemos aquí en la parte gráfica. También tiene algunas proteínas periféricas que van a permitir pues la unión de algunos tipos de lípidos o algunos tipos de glúcidos, ¿sí? Entonces estas proteínas van a servir como canales para el ingreso y salida de sustancias. ¿Cuáles son los componentes de esta membrana? Bien, tenemos entonces lípidos, proteínas y glúcidos, ¿no? O los azúcares que ya habíamos visto en temas anteriores. Las proteínas pueden ser integrales o periféricas y eso va a estar en función de la ubicación de las proteínas. Entonces vamos a ver como en la gráfica algunas proteínas de paso simple, ¿sí? Van a estar unidas para ambos extremos, otras van a permitir sustancias mucho más grandes, mientras que otras son ya específicas, porque permite solo un tipo de sustancia, ¿no? El ingreso de algún tipo de sustancia. Entonces estas proteínas tienen una función de transporte y de comunicación. ¿Sí? Tenemos aquí una proteína de tipo transportadora, ¿no? En este caso de iones. Puede tener también una función enzimática, ¿sí? Porque se va a unir pues a un sustrato. Puede tener una función receptora, porque solo va a permitir el ingreso de un tipo de sustancia específica. Permite también a algunos la marca de identidad, ¿no? El reconocimiento de estructuras. También permite la adhesión con otro tipo de membranas o la unión a nivel de citoesqueleto en el interior de la célula. El modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson, ¿sí? Nos habla acerca de las proteínas integrales que se insertan en una bicapa de lípidos. Esta bicapa contiene pues lípidos y proteínas que se mueven lateralmente, así también como glúcidos en la capa externa, lo cual le da una simetría, ¿no? En ambos lados de la membrana. Acá tenemos entonces el modelo de mosaico fluido con las proteínas incrustadas y que le da simetría tanto a la parte externa como a la parte interna de la membrana celular. Entonces la membrana plasmática se organiza a través de un modelo que es el mosaico fluido. Ya sabemos que está compuesto por proteínas, lípidos y glúcidos. ¿Sí? A nivel de lípidos pueden encontrarse fosfolípidos, como el caso también de colesterol, o glucolípidos. Y todo esto va a formar la famosa bicapa lipídica, ¿no? Que va a actuar como la barrera semipermeable. Semipermeable porque no deja el ingreso de cualquier sustancia, ¿no? Sino que es selectiva. Las proteínas pueden ser de tipo integral, pueden ser periféricas y también van a estar ubicadas en esta bicapa lipídica, cuya función va a ser el transporte y la comunicación. Los glúcidos son de tipo glucolípidos o glucoproteínas, ¿no? Dependiendo con qué va a estar unidos. Y están ubicados en la cara externa de la membrana plasmática, el cual le va a dar asimetría a esta bicapa lipídica. Y también va a formar parte del glucocálix, ¿no? Que es la estructura que se encarga de reconocer a nivel externo todo lo que rodea la célula. Dentro del transporte de la membrana se va a hacer a través de un mecanismo que puede ser pasivo o activo, y a través de estos mecanismos pueden ingresar moléculas gaseosas, sustancias liposolubles, sustancias de tipo hidrosolubles o partículas iónicas. Entonces aquí en la gráfica podemos apreciar los dos mecanismos de transporte, ¿no? Pasivo y activo. El transporte pasivo es un transporte sin gasto energético a través de una difusión simple o una difusión facilitada. Difusión simple porque la
la molécula que va a ingresar ingresa con facilidad, como el caso de los gases, ¿sí? En el caso de la facilitada va a utilizar algunas proteínas transportadoras, pero sin gasto energético. En cambio, en el transporte activo va a haber un gasto energético, porque la sustancia va a tener que salir de la célula. Y siempre las sustancias ingresan de mayor concentración a menor concentración. Entonces hay conceptos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Con respecto a un tipo de solución. Las soluciones, recuerden que están formadas por solventes y solutos. El solvente es el líquido que va a disolver, pues se llama solvente, y soluto es la sustancia, que en este caso puede ser un mineral, ¿no? Una sal. Y la gradiente de concentración, ¿sí? Que viene a ser la diferencia de concentración entre dos zonas, ¿no? Que puede ser de mayor o menor concentración. Bien, entonces otra vez aquí la membrana y hablamos ahora del transporte pasivo. Entonces el transporte pasivo va a estar a favor del gradiente de concentración, no requiere energía y su desplazamiento es espontáneo, por ejemplo a través de una difusión. En el ejemplo gráfico tenemos, ¿no?, un cubo de azúcar que al contacto con el agua, sus moléculas del azúcar que va a pasar se va a disolver de manera homogénea en todo el interior del recipiente. Entonces a eso le llamamos difusión, que se puede pasar de molécula a molécula, ¿no?, de forma homogénea. Entonces eso va a suceder en una difusión simple, va a ingresar a través de las células. En esta difusión simple, el paso libre de moléculas entre la bicapa puede ser de tipo moléculas hidrofóbicas o moléculas sin carga, ¿no? Hidrofóbicas como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el benceno. ¿Sí? Entonces estas moléculas ingresan con facilidad sin gasto energético. También hay moléculas polares sin carga, como el caso del agua, la urea, ¿no?, el glicerol y el etanol. También van a ingresar con facilidad dentro de las células. Puede ser también a través de una proteína o canal, en la cual va a estar para el caso de moléculas más grandes, que en este caso son los iones. Entonces, hay iones que van a pasar por un canal proteico, pero sin gasto energético. Pero recuerden que solo es el ingreso, más no la salida. Entonces hemos hablado ahí de un proceso de difusión simple. El facilitado, como vemos ahí, hay un transporte pasivo de moléculas grandes, ¿no?, de mayor tamaño, como glucosas o aminoácidos, en las cuales no pueden pasar libremente la membrana, entonces necesitará de proteínas especiales. En esta difusión facilitada va a haber una proteína transportadora, como vemos en la gráfica, la cual va a ser específica y es saturable. Específica porque va a permitir el ingreso de una sustancia en especial, no cualquier sustancia, y saturable porque solo permitirá cierta cantidad. ¿Sí? Algunas permitirán de repente una o dos moléculas, más no mayor cantidad de moléculas, por eso es saturable. Después tenemos el mecanismo de transporte activo. Recuerden que en este mecanismo sí va a haber un gasto energético. Entonces él va a ir en contra de la gradiente de concentración y para ello sí se necesita energía, y esta energía le conocemos como ATP o adenosintrifosfato, ¿sí? Y es realizado por proteínas transportadoras mediante efectos de bombas. Entonces ahí podemos apreciar moléculas que van a ingresar y también que van a poder salir, ¿no?, a través de este tipo de mecanismo. Dentro de las bombas más comunes tenemos la bomba de sodio y potasio, en el cual en la membrana expulsa 3 moléculas de sodio e ingresan 2 moléculas de potasio. Entonces para realizar este movimiento va a requerir de moléculas de ATP, que vendría a ser la energía que usa la célula. Dentro de las funciones de la bomba permite controlar el volumen celular, ¿sí?, y permite la excitación eléctrica de las células nerviosas y musculares. Entonces cada vez que hay una sinapsis a nivel nervioso, entonces se genera este cambio de energía, ¿no?, liberando 3 sodios e ingresando 2 potasios. Aquí podemos ver en la gráfica cómo se van las 3 moléculas de sodio, ingresan las 2 de potasio, pero para salir, mira, hay una molécula de ATP, y al perder un fósforo
se convierte en un ADP, ¿sí? Y así comienza el ciclo nuevamente. Cada vez que quiere salir moléculas, el ATP gasta una de sus moléculas para poder pues generar este mecanismo de transporte. Entonces el transporte por membrana puede ser pasivo y puede ser activo. Recuerda ser pasivo con movimiento a favor de la gradiente y de tipo de difusión simple y difusión facilitada. La simple se da mediante paso de la bicapa o por proteínas, ¿no? Con canales específicos. Y la facilitada también por canales específicos a nivel de proteínas transportadoras y saturables, no te olvides. En el caso del activo, o el transporte activo, es con un movimiento en contra del gradiente y va a requerir energía, que en este caso es el ATP, y puede ser mediante bombas iónicas o por vesículas. En este caso vamos a hablar entonces de las vesículas. Cuando hablamos de un transporte de vesícula, hay que entender primero que puede ser de tipo endocitosis o exocitosis. Endo, hacia adentro, permite el flujo de entrada, ¿sí? Y puede ser una pinocitosis, puede ser una fagocitosis o por receptor. Pinocitosis hablamos cuando hay ingreso de líquidos. Fagocitosis cuando hablamos de que la célula extiende la membrana para poder digerir, hacer ingresar y digerir a la sustancia. Y por receptor porque va a tener canales que van a recepcionar, ¿no?, a esta estructura que va lógicamente ingerir. Y exocitosis habla de la salida, en este caso, de sustancias. Entonces ahí podemos ver en la imagen una endocitosis, ¿no?, el ingreso de partículas. Y la exocitosis, la salida o liberación. Entonces en el tipo de endocitosis, ahí podemos apreciar una fagocitosis, ingresa una partícula sólida, la membrana se extiende en forma de pseudópodos y una vez que ingresa lo encapsula. Interiormente los lisosomas harán su función de digestión. En la pinocitosis es algo parecido, pero en este caso va a ingresar líquidos. Igual se va a formar una vesícula de manera interna. O por receptores, ¿no? Van a haber en este caso algunos receptores de membrana que van a permitir la recepción, ¿no?, valga la redundancia, de estructuras externas. Acá podemos apreciar también en la imagen una endocitosis, ¿no? Comienza a invaginarse la parte de la membrana para poder encapsular, ¿sí?, la sustancia y generar lógicamente la digestión celular. ¿Sí? Entonces una fagocitosis, recuerda, hay un come, ¿sí?, digiere. En la pinocitosis bebe, ingiere líquidos. Y receptor de membrana porque hay una membrana específica que sirve como receptor, ¿no? Y la exocitosis viene a ser la salida de una sustancia, ¿sí? Y esto se da a nivel de glucocáliz para generar sustancias de desecho. Aquí podemos apreciar en las dos imágenes un proceso tanto de una pinocitosis y una fagocitosis, ¿no? Una sustancia líquida y el otro será una sustancia sólida. He ahí la diferencia. Entonces, dentro de este proceso también hay un proceso denominado ósmosis, en el cual la ósmosis viene a ser el paso de sustancias a través de una membrana, ¿no?, semipermeable. En este caso va a ser movimiento de líquido sobre todo. Y recuerda siempre de mayor concentración a menor concentración, ¿no? Y ahí hablaremos de un tipo de soluciones que pueden ser hipertónicas, soluciones hipotónicas o isotónicas. Y eso va a depender de la cantidad de solutos que pueda contener la sustancia. Entonces, en nuestra sangre, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra sangre a nivel de una solución hipotónica, que es estable. Pero si cambiara, ¿no?, la cantidad de sales dentro de la sangre, entonces puede alterar, ¿no?, las concentraciones. Entonces siempre el isotónico viene a ser la igualdad. La ósmosis entonces como concepto viene a ser la difusión simple de un solvente, que es el agua, a través de una membrana semipermeable desde una solución hipotónica de menor concentración de solutos hacia una hipertónica de mayor concentración. En esta ósmosis el agua se desplaza a través de la membrana semipermeable
impulsada por la presión osmótica. Entonces en este ejemplo tenemos glóbulos rojos que están sumergidos dentro de una sustancia isotónica, y vas a ver que los glóbulos no se alteran. En hipertónico, ¿sí? Vamos a ver que el exceso de sales comienza a deformar, ¿no?, la estructura externa de las células, mientras que una solución hipotónica también la deforma, pero la hace hinchar. Acá también tenemos otra vez la imagen, ¿sí?, del control a nivel isotónico, hipotónico e hipertónico, ¿no? Entonces nuestra sangre debería estar así, en una solución isotónica. Y para mantener esto, nuestros riñones deben trabajar bien. Cuando nuestros riñones no filtran bien la sangre, entonces se excede de sales minerales y comienza a generarse estos dos problemas. Y esos son los que nos traen enfermedades a nosotros. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí nuestra clase. Vamos a ver la parte de la actividad. Primero vas a elaborar un mapa conceptual del tema tratado. Durante el video hemos visto algunos mapas, puedes guiarte de ellos. Segundo, vas a elaborar una infografía de la membrana celular, indicando lógicamente los diferentes tipos de proteínas transportadoras que va a tener. Y vas a elaborar una infografía de los mecanismos de transporte, ¿sí?, tanto pasivo y activo. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Espero que te encuentres muy bien de salud y nos vemos hasta una próxima clase. Cuídense mucho.